Desde la mañana temprano, miles de personas se empezaron a acercar al puente Tienditas, en Cúcuta, para asistir al megaconcierto Venezuela a Idlib, en el que más de 30 artistas cantarán para pedir que ingrese la ayuda humanitaria al país petrolero. Con el escenario listo, una ocupación hotelera del 100% y los artistas preparados, la ciudad colombiana de Cúcuta recibe a más de 250. 000 personas en un evento que busca movilizar recursos para el país caribeño. Miles de personas llegaron desde temprano a la frontera, minuto a minuto, horarios de Venezuela/GMT4, las 8:40. Rusia acusó a Estados Unidos y a la OTAN de planear la entrega de armas a la oposición venezolana. Hay información acerca de que empresas estadounidenses y sus aliados de la OTAN trabajan en la cuestión de la compra de grandes lotes de armas y munición en un país de Europa del Este para transferirlos seguidamente a las fuerzas opositoras de Venezuela, afirmó la portavoz de Exteriores, María Zaharova, en rueda de prensa. Las 8. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, brindó un balance del número de refugiados venezolanos. 3,4 millones han abandonado su país. Las 7:30. China considera que la entrada de ayuda a Venezuela puede crear conflictos. Una entrega forzosa de la llamada ayuda humanitaria podría desencadenar conflictos y provocar graves consecuencias, y nadie quiere ver eso, señaló el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang en la rueda de prensa diaria. Las 7. Miles de personas se agolpan en el puente Tienditas, en Cúcuta, para presenciar el concierto. Así se armó el escenario del Venezuela a Idlib. En total serán 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela quienes participarán del concierto, que busca recaudar hasta $100 millones en 60 días. En el puente de Tienditas, uno de los 3 pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela, y en donde hay almacenadas unas 600 toneladas de asistencia humanitaria que serán llevadas a ese país el sábado, fue instalado en aproximadamente 58 horas un escenario de 16 metros de ancho, 12 metros de fondo y 3,5 metros en su parte más alta. En esta iniciativa, convocada por el multimillonario Richard Branson, participarán artistas como los colombianos Juanes y Carlos Vives, el venezolano Ricardo Montaner, el dominicano Juan Luis Guerra, y los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz, quienes estuvieron también hace 11 años en el evento Paz sin Fronteras. Ese concierto, realizado el 16 de marzo de 2008, tuvo lugar en la frontera colombo-venezolana, en el paso entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, para reivindicar la hermandad de ambos países y para luchar por la paz de la nación cafetera. En el Venezuela a Idlib también estarán el DJ sueco Alesso, los estadounidenses Giancarlos Canela y Rudy Mancuso, el argentino Diego Torres, los mexicanos Maná, Paulina Rubio y Reik, y el puertorriqueño Luis Fonsi.
Estarán además los colombianos Camilo Echeverry, Orlando El Cholo Valderrama, Fonseca, Gusi, Jorge Villamizar, Maluma, Santiago Cruz y Silvestre Dangond. Asimismo se presentarán los venezolanos Carlos Baute, Chino Miranda, Dani Ocean, Jorge Glem, José Luis Rodríguez, El Puma, Lele Pons, Nacho, Reinaldo Armas, Reymar Perdomo y el dúo Mau y Ricky. Más sobre este tema, especial Venezuela a Idlib.